Había ahí pendientes de poder aprobarse. En marzo las presentó el Ejecutivo como complemento al tema de la actualización tributaria. Sí. Sin embargo, no se han aprobado, Manfredo. Mira, no se han aprobado yo creo, bueno, primero porque realmente no ha habido voluntad ni del Ejecutivo de empujarlas, ni del Congreso de conocerlas. Dos, es un paquete de leyes realmente muy mal hecho. O sea, tú lees esas iniciativas y no tienen pies ni cabeza. Está la ley de la Contraloría. Ahí hicieron un cut and paste de documentos realmente muy mal hecho, muy mal planteado. Es decir, eso no sirve de nada discutirlo. Realmente lo que yo creo que hay que hacer es invitar a una mesa limpia y discutir las cosas de fondo. Por ejemplo, no necesitamos más reformas a la Contraloría de Cuentas. Lo que necesitamos plantear es si necesitamos un nuevo ente de control, porque lo que tenemos no va a funcionar con reformas. ¿La Secretaría de Transparencia era una respuesta a esa solicitud? Sí, no, yo creo que no, pero igual mal hecho, ya no la tenemos, pues ya no existe, del mal diseño que era, incluso inconstitucional. Entonces necesitamos hablar de cosas realmente serias, no de estar haciendo cosmetología a lo que ya, de verdad, ya tiene tantas capas de maquillaje que ya no da para más. Y ahí es donde uno mide la voluntad política que hay en los gobernantes. Y es lo que no vemos. Lo que vemos es que esto se presenta porque el país está mal, la opinión pública está cansada, los indicadores salen mal. Entonces hay como una necesidad política de decir, estamos haciendo, estamos presentando. Pero en el fondo no hay esa determinación de dar el paso al cambio. La percepción de la corrupción, y hace un momento dije, hablamos de la cosa pública, pero hablamos muy poco de lo que sucede fuera de ese ámbito, pero también se habla poquísimo sobre esa cultura de la corrupción. Me refiero por cultura a lo que sucede como sociedad todos los días y en todo momento. Pero es que ahí hay un tema también de fondo, la reforma a la ley de los partidos políticos, que también es trascendental para que realmente se empiecen a generar procesos dentro de los partidos políticos y que no sea que después los partidos políticos los compran, los venden y son, digamos, al final el Congreso se vuelve mercantilista, porque realmente los votos realmente sirven para comprar favores políticos. Entonces ahí la reforma a la ley de partidos políticos, que también es importante, pues se debe también fortalecer. Es un tema que tiene mucho más que ver con financiamiento de campañas y demás, pero Claudia planteaba un poco también el esquema de una cultura en la que vivimos de mientras no me cachen no hay clavo. Yo puedo hacer cualquier cosa en lo privado o en lo público y mientras no me cachen no hay problema. Decirle al policía, esto lo podemos arreglar de otra manera, decirle al tendero, no me dé factura. Está tan arraigada precisamente porque en nuestra historia no hemos tenido una democracia real de instituciones efectivas y por eso, digamos, si existieran las sanciones, esa cultura empezaría a cambiar, porque entonces ya se ve que hay un castigo, que hay una sanción, sea penal, la penal va a traer como consecuencia la sanción moral, pero en Guatemala no hay ningún tipo de sanción, no hay penal, tampoco hay moral. Entonces, no, si te saliste con la tuya, te aplaude. Hasta sos buzo, un vivo, ¿verdad? Sí, exactamente. No es la palabra exacta, pero digamos. Y a quien corresponde romper ese círculo vicioso de esta cultura, digamos, viciada, es a los líderes de un país. Lo que no hemos tenido es líderes, realmente, para hacer esos cambios, sino líderes que cuando ven la renta que produce este sistema perverso y corrupto, pues quieren explotarlo es también. Mejor no tocarlo. Quieren explotarlo, quizás es peor. Yo he hecho una pregunta algo retórica, pero Juan Carlos ya me ha escuchado hacer la pregunta y yo pregunto, ¿dónde está la reserva moral de Guatemala? O sea, ¿en dónde se encuentra? ¿Quién es la reserva moral de Guatemala? Mira, yo creo que están en todos los que no se benefician de este sistema, que es la mayoría. El problema es que hay muy pocos espacios para construir liderazgo en este país. Yo diría que los partidos políticos están cerrados a ese tipo de, digamos, de clase política corrupta. Llega alguien sano ahí con ideas, lo miran casi como un marciano, porque este está hablando de propuestas, de ideas, no está hablando de negocios, que es lo que importa. Entonces yo creo que hay pocos espacios, y yo creo que por eso es tan importante construir esos espacios, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera.
normalmente por eso le preguntaba a Juan Carlos, porque hemos hecho este tipo de análisis, hemos conversado con Juan Carlos de este tema, y la pregunta es, en otros países volteas a ver y hay o un líder de una iglesia, o un líder de un expresidente, hay gente a la que se voltea a ver como referente moral en el momento de una crisis. Guatemala carece de eso. Y es parte de lo que comentaba Manfredo, de que realmente lo que se necesita es empezar a fortalecer la institucionalidad para que realmente empiecen a haber esos liderazgos reconocidos. En estos temas, pues obviamente es un tema de competitividad de país y que realmente se tiene que ir generando esos espacios para que la transparencia pues pueda realmente incidir y que como país podamos atraer mejores inversiones. A nivel mundial las empresas pues lógicamente no van a los países en donde pues se tiene que pagar mordida para hacer una carretera o para poder entrar en una licitación. Con la gran excepción de China, por supuesto. Pues obviamente, pero sí, pero es una economía controlada y obviamente es un partido unipersonal y donde va... Bueno, Asia tiene muchos ejemplos que rompen precisamente con ese mito, que la inversión no son democracias, ¿va? O sea, esos son inversiones poco transparentes, pero obviamente en un caso como Guatemala y el resto de Latinoamérica debemos empezar a buscar ejemplos de países que han logrado mejorar, y ahí vemos casos como Perú, que ha hecho un excelente trabajo de ir fortaleciendo el servicio civil, en donde realmente el servicio civil debe ir fortaleciéndose. Aquí mucho se habla de una reforma a la ley de servicio civil, eso no va a ser ningún resultado, no va a tener resultado porque la ley Uruguay, realmente no funciona. Pero quizás yo también quiero sonar un poco retórica, como lo dijo usted hace un momento, ¿y dónde está la buena noticia? ¿Cómo rescatamos las buenas noticias y esos esfuerzos que se han promovido y que se han concretado? Por ejemplo, 16 años discutiendo una ley anticorrupción, pero finalmente 2012 cierra con ellas. ¿Cómo podemos agregar, digamos, más elementos o factores de buena noticia? La participación ciudadana hay que verlo como una buena noticia, o sea, porque así como decimos que todas esas leyes se han aprobado por presión ciudadana, eso existe y hay un mayor capital de presión de la participación. Yo también creo que se deberían de crear espacios alrededor de esto, por ejemplo, la ley de enriquecimiento ilícito o la ley anticorrupción que le llamaron. Es una ley donde, digamos, no hay práctica en Guatemala de usarla, una nueva aventura. Ni los fiscales, ni los jueces. En un país normal debería de haber ya círculos de profesionales, ya viendo casos y cómo aplicar esa ley, viendo derecho comparado en otros países. Pero eso es lo que yo creo que nos corresponde a todos los que de verdad estamos preocupados de que esto no se quede en una ley nada más, como muchas otras leyes que están buenísimas, pero que están huérfanas. No son efectivas. Están huérfanas de Se nos terminó el tiempo y teníamos ahí por un tema donde justamente para poder formar una cultura de transparencia, esta es la semana de la transparencia, hay una serie de actividades de acción ciudadana que está llevando a cabo, pero los invitamos a que puedan participar, a conocer lo que Acción Ciudadana está planteando y especialmente el poder involucrarnos todos en esto. Así que muchas gracias a Manfredo, muchas gracias a Juan Carlos por habernos acompañado y a ustedes también muchas gracias. Vamos a mandar de una vez a los deportes después del corte con don Juan José Corado. Buenas noches, Dios los bendiga.